como de repente. Esto salió así de repente. Y hay gente que dice que cuando las cosas salen como muy de repente, tienden a no salir muy bien. Yo soy de las que creen, en definitiva, que cuando las cosas salen así de repente es porque tienen que salir. Están declaradas que van a salir y van a salir bien. Lo vamos a recibir como corresponde. Yo quería ponerle la cortina para que después no anden diciendo, qué sé yo, pero bueno, para identificarlo, ¿vio? pero no llegué a buscarle. Esperé que lo voy a buscar, porque no es cuestión de poner a cualquier música. Mire, esto, cuando usted escucha esto en la radio, no sé si usted lo está escuchando. No, ahora sí. Cuando usted escucha eso, usted ya piensa indefectiblemente en el licenciado Juan Carlos Monedero. ¿Cómo está, Juan Carlos? ¿Qué tal, María Elena? ¿Tanto tiempo? Muy bien. Sí, hace bastante que no nos cruzábamos en radio. La verdad que yo muy bien. Es cierto que acá está un poco nublado. Y bueno, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estarán los oyentes? No, yo creo que están muy bien y expectantes. Además, hemos generado en menos de media hora una expectativa tremenda con el título que le mandamos de lo que vamos a charlar en la tarde de hoy y que además venís preparando para poder compartirlo, ¿no? Temas que son temas actuales, pero que como que ahí llega un punto en el que a uno se le acaban, o se le queman los libros, porque cuando el otro no entiende, no sabes cómo hacer para que lo entienda. Y cuando hay tanto medio de comunicación, hay tanto gráfico, programas, novelas, culebrones, que siguen hablando de lo mismo, es como que una gotita que va cayendo dentro del vaso llena el vaso. Y queremos desmitificar esto, que en realidad nos quedan estas posibilidades, pocas posibilidades de poder desenmascarar a aquellos que nos están pintando una realidad totalmente diferente. Y esto de derribar estos mitos en las falacias que hoy nos estamos encontrando, vos sos una de las personas que están bien capacitadas para poder abrirnos los ojos, y es por eso es que es un placer poder escucharte, Juan Carlos. Bueno, yo te lo agradezco mucho. La verdad es que lo que sea de capacidad que tenga, también lo agradezco a mis padres, que siempre me han estimulado a estudiar, a pensar, a razonar, y a mis maestros y en la formación que recibí. Como decías vos, el ambiente periodístico, la comunicación está ciertamente intoxicada de un montón de falacias, algunas más explícitas, otras más solapadas, pero todas tienen en común que la verdad queda como eclipsada, queda como atorada y sale a cuentagotas. Peor que la mentira lisa y llana es la distorsión de la verdad, que en la distorsión hay elementos que son correctos y otros que no. Por eso, desde la filosofía clásica se había acuñado esta frase de que la lógica es la ética de la inteligencia, ¿sí? O sea, pensar con lógica hace que seamos inteligentes y que tengamos una ética, una moral, que nuestra inteligencia esté alineada también con el bien, con la justicia. Cuando la inteligencia, la mente humana, la razón, se desvincula de la lógica, comete una falta ética. Y así tenemos, por ejemplo, a razonamientos falaces que sustentan o respaldan crímenes, y no solamente el aborto, sino también la eutanasia, el consumo de drogas, justificación de algunos genocidios. Hay mucho de eso. Hoy, ante un videíto que encontré tuyo, escribí una frase en el Facebook que, bueno, levantó un poco de revuelo. Realmente no sé si era la idea de hacerlo, sino que creo que siento mucha identificación con tu pensamiento, y ante tu claridad, bueno, me atreví a sacar una parte de tu dicho y escribí muy cortito en realidad, y se desató un pequeño debate allí en el Facebook, en mi portal de Facebook, que dice: la ley de identidad de género, dice algo más, pero yo puse así: la ley de identidad de género es un terrorismo mental, busca desquiciar las categorías fijas de la mente hasta volverte loco.
Y entre los comentarios que luego se pusieron a discutir allí, encontré algunos que decían, por ejemplo, que la homosexualidad ya no es una enfermedad. Así ¿Sí? es, así es. Y hay mucha gente Bueno, que lo cree, ¿verdad? sí. Sí, lo que pasa, bueno, acá tenemos también una falacia que es que está toda, que digamos, radica la falacia en ese verbo no es, y en la cronología del tema ya no es, o sea, era y ya no es. ¿Qué quieren decir esas personas? O sea, las cosas son lo que son, o siempre fue una enfermedad o nunca lo fue, pero no podemos decir que era y ya lo es. Generalmente las personas, cuando los apurás, quieren decir no, que antes eran consideradas enfermedades y ahora no son. Pero de todas maneras, cuando uno estudia el tema de por qué la Organización Mundial de la Salud removió el tema, la homosexualidad desde de la categoría de enfermedad, nunca ofrecieron un argumento que no sea un argumento político o que esté sustentado en una falacia. Entonces, tienen que justificar por qué dicen las cosas. No se puede hablar así de manera irresponsable. Pero bueno, lo dicen, esto es repetir varias veces algunas cuestiones como la homosexualidad ya no es una enfermedad, pero además yo creo que no debemos ser demasiado inteligentes, pero nos toman de sorpresa y por ahí logran convencer a mucha gente. La homosexualidad ya no es una enfermedad, que es como lo que expresaron, ya no es. El sarampión ya no es una enfermedad, la bulimia ya no es una enfermedad, el cáncer ya no es una enfermedad, y entonces ahí empezamos a decir, para un poco, porque ahí encontramos la falacia. De a poco, y convenciéndote, perdón, de a poco, y repitiendo, por ejemplo, es un derecho, es legal, las pobres mueren, las mujeres se mueren por abortos clandestinos, ahora la lucha es clandestino, legal. Nos van cambiando los focos y argumentando falacias que algunos llegan a convencer, Juan Carlos, y esto es lo triste. No, el tema es explicar por qué. A mí lo que más me interesa es poder explicar por qué desde las humanidades, de la filosofía. Es decir, la verdadera filosofía rechaza las falacias y, por lo tanto, rechaza todas las argumentaciones distorsionadas y mendaces, o a veces equívocas, en las que se sustenta la promoción de la homosexualidad, como también el feminismo, el aborto, lo vamos a ver. Pero acá lo decisivo es que el concepto de enfermedad está emparentado íntimamente con el concepto de naturaleza humana, de orden natural. Entonces, lo que hay que entender es que cada parte del cuerpo tiene una función y está hecha para algo, tiene una adecuación con su fin. Y justamente lo que fundamenta el desorden del acto homosexual es que no están las personas en los actos homosexuales alineadas con el fin propio de su naturaleza. Esto que estoy explicando, que a uno le puede parecer algo de otro planeta o algo demasiado abstracto, lo que sea, se reduce simplemente a una cuestión de naturaleza, una cuestión de lógica. Por eso cuando uno violenta su naturaleza hay consecuencias, y por eso es que los actos homosexuales tienen profundas consecuencias no solo en el cuerpo sino en la mente de las personas. Esto hay que decirlo, pero es así. Bueno. Y toda esta discusión la Organización Mundial de Salud la barrió, la cepilló, justamente diciendo algo sin ninguna justificación razonable. Por eso es que es falaz decir que antes era una cosa y ahora es otra. O siempre fue una enfermedad o nunca lo fue, pero decir que antes lo fue y ahora lo es inconsistente completamente. Y tanto repetirlo, viste el dicho, mientes que algo quedará. Bueno, tanto repetirlo y tanto exigencia y tanta apertura hacia este tipo de falacias es que hace que la gente crea que en realidad hay un argumento sólido
básicamente para poder sostenerlo. Pero cuando vos enfrentás a alguien, de hecho, en una de las discusiones, dijeron, bueno, si esto no es disforia de identidad, de género, ¿qué es? Y nadie pudo responder. Bueno, Es una elección. Es una sí. elección sexual. Bueno, mirá, vos sin darte cuenta, estás hablando ahora de algo que también es una falacia, cuando una argumentación o una frase se repite y se martilla una y otra vez, si se reitera de manera prolongada, mucha gente tiende a pensar que es verdadera. Entonces, eso es una falacia. O sea, vos hablabas de repetir, las abortistas repiten y machacan y martillan, es un derecho, es legal, las ricas abortan, las pobres mueren, bla, 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 bla. Entonces, han logrado, por cansancio, cierta persuasión en un sector de la gente que no podían lograr con la fuerza propia de los argumentos. Pero eso es una falacia. O sea, que yo le dé validez a algo por el hecho de que la gente lo repita demasiadas veces es absolutamente inconsistente. Y es caer en esto de la ideología de género, de la percepción. Y solamente Sí, llevarte por la percepción, como uno se percibe. sí, es en la tiranía de la percepción. Exacto. Así que bueno, si te parece, me gustaría contarte Dale. algunas de las falacias que preparé para vos y para todos los oyentes. Bueno, la primera falacia es conocida, se llama apelación a la novedad. Y según esta falacia, una idea sería verdadera o sería correcta o mejor, simplemente por ser más moderna que su contraria. Entonces, como antes se creía, una parte de la población creía que la homosexualidad era antinatural, pero ahora otra parte cree que es natural, entonces, como lo nuevo es verdadero o es mejor, listo, le damos valor a lo nuevo. Obviamente esto es inconsistente, cuando se analiza vemos su fragilidad, pero responde a una lógica que a veces subyace incluso en la moda. De, bueno, mira, acá tengo el último celular, acá tengo el último auto, acá tengo el último vestido, la última ropa de tal o cual marca. Entonces, es como que hay gente que cree que si algo es nuevo, va a ser mejor que lo anterior. Eso es falso. No, porque quedaríamos con la historia, ¿no? Y si digo, si lo nuevo es mejor, ¿qué haríamos con la historia? También están los que creen todo el pasado fue mejor. Bueno, esa También. sería la falacia inversa. Claro, Es decir, exacto. existe la apelación a la novedad, que es la que yo acabo de explicar, y existe la apelación a la antigüedad, que es vos la que estás diciendo. A mí me pasó, por ejemplo, una vez estaba trabajando en un lugar X, de cuyo nombre no quiero acordarme, y de repente yo planteé hacer las cosas de otra manera, porque la manera que hacíamos era poco inteligente y la manera que yo lo planteaba era más ágil y tenía más eficacia. Y me respondieron que no. Y yo dije, ¿por qué? Y dijeron, no, mirá, esto siempre se hizo así. Es decir, había gente que tampoco quería hacer las cosas mejor, quería repetir lo que se hacía siempre. ¿Por qué? Porque siempre se hizo así. O sea, es tan inconsistente una como la otra. Pero además también las falacias, dos tipos de falacias pecan porque simplifican la realidad. O sea, no es cierto que ahora todo el mundo piensa que la homosexualidad es natural. Eso es falso. Eso es falso. Lo que pasa es que hoy existe una presión política desde los medios de comunicación, desde muchísimas... Una visibilidad, ¿no? Claro. Entonces, si yo te pongo una pistola en la cabeza vas a pensar una cosa y si yo te dejo discutir libremente vas a pensar otra. Entonces, ese consenso del que se habla es un consenso artificial y fabricado. Eso también hay que decirlo. Es verdad. También no quiero pasar por alto esto. Digo, es necesario innovar siempre. Siempre es necesario innovar. Pero en este ámbito, en el ámbito de la sexualidad, yo recuerdo haber discutido con una joven de 19 años en que me decía, lo que no entiende usted, por tratarme de mayor, era que hoy en día, me dice, hay dos sexos, heterosexual y homosexual.
y me agarraba de los pelos porque digo, va a la facultad, es una chica que ha estudiado, pero toda la ideología que se le ha ido metiendo desde la secundaria, porque esto no es nuevo, por ahí estamos despertándonos Bueno, pero es recién bastante ahora, ¿no? conservadora y tradicional esa chica. Si te dice que hay heterosexuales y Sí, homosexuales, se quedó en el tiempo. claro, claro. Hoy Facebook ya nos habla de más de 100 géneros. Exacto, exacto. Sí. Entonces, o sea, ya es ridículo. Bueno, decíamos que apelación a la novedad, apelación a la antigüedad. Después había otra falacia que yo me preparé cuando pensé este tema, que se llama la falacia se conoce, ¿no? En la ciencia de la lógica y en la ciencia de la argumentación como la falacia del alegato especial, ¿sí? Y tiene lugar cuando en un debate una persona alude a que ella posee una visión o una sensibilidad especial sobre tal tema, y de manera implícita lo que te está diciendo es que vos, que discutís conmigo, no tenés esa sensibilidad. Y que por lo tanto, por falta de esa sensibilidad o delicadeza, por ejemplo, si se discute el tema de la pobreza, muchas veces, y esto se ha visto en algunos paneles, los políticos o los que discuten intentan probar que son gente sencilla, ¿no? Entonces tenés a un político X que intenta decir, no, yo nací en tal barrio humilde, y el otro le dice, para refutarlo intenta demostrar que él nació en un barrio más humilde que el otro, cuando la política, o sea, la validez de la política económica es independiente del dónde hayas nacido. Y sobre todo de la sensibilidad que tengas. También la usan los abortistas, por ejemplo, cuando dicen que los pro vida no tenemos empatía con la mujer y que por lo tanto no podemos entenderlas. O también cuando dicen, no, vos que sos varón y estás en contra del aborto no podés entendernos a nosotros, ¿sí? Ahí es como que ellas se atribuyen una sensibilidad especial. Y es falso que eso determine la legitimidad del aborto. No, eso es muy común, lo que se puede escuchar, ¿no? El feminismo tiene estas características de decir justamente que uno se sienta en la vereda de enfrente y que no puede entender lo que significa lo que ellos quieren hacer. No podemos entender porque somos de mentes cerradas, retrógrados y todos los otros adjetivos que no vienen al caso ahora que los mencionemos, pero en realidad, entonces esto sería una falacia de alegato especial. Se llama así, se conoce así esa falacia dentro de la ciencia de la argumentación, y lo que quiero plantear es que evidentemente hay gente que puede tener más sensibilidad que no para distintos temas, pero que eso no hace verdadera a la afirmación de la persona. No legitima, digamos, la afirmación de la persona. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Después sí, es evidente. Yo, por ejemplo, es evidente que aquella persona que, por ejemplo, sufrió acoso escolar, tiene una sensibilidad especial en ese tema, y a la hora de hablar del tema se va a sentir mucho más involucrado que una persona que nunca sufrió acoso escolar. Pero eso no significa que esa persona tenga razón en todo lo que dice. No, porque hablaría solo desde una perspectiva, de su De víctima. claro, más de víctima que otra cosa, ¿no? Pero bueno, Pero esto también genera mucha empatía en la gente, y por eso te digo, decir y repetir muchas veces. Por ejemplo, hoy se habla continuamente, quieren legalizar el aborto, lo quieren legalizar a como dé lugar. Dijimos que no, se dijo que no. El Senado dijo que no el 9 de agosto del 2018 a las 3:30 de la mañana. Pero han intentado por todos los medios ahora con el Código Penal. Sin embargo, los protocolos que les permiten a otras niñas, hoy se sabe, todos los días aparece una niña de 11, 12, 10, 13, embarazada de un abuso, embarazada de una violación. Entonces se propone el aborto para que las niñas no sean madres porque deben ser niñas, ¿sí?
la sociedad siente cierta empatía por esto, y como no se visibiliza lo que se piensa del otro lado, nosotros somos antiderechos. Los que pensamos que un aborto a una niña de 10, de 11, de 12, de 13 años no debería ser, porque sostenemos por experiencia también de ver a niñas que no han podido superar el hecho de saber que mataran a un bebé, a su propio hijo, por más que no lo desees. El deseo no... Bueno, esta es otra falacia, ¿no? El deseo te hace o no te hace persona. Claro. No, yo creo que en esto que decís, primero que nada, es evidente que las relaciones entre un adulto y una preadolescente, un adolescente, están absolutamente fuera de lugar. Eso no tiene mucha discusión. Pero justamente acá es donde, de alguna manera, el perro se muerde la cola, porque ¿quiénes son las que quieren una sociedad sin límites morales, de una visión del sexo como algo puramente deportivo, sin ningún tipo de vínculo con otros valores? Bueno, son ellas. Es decir, esta sociedad donde hay tipos y enfermos repugnantes que violan a niñas o a preadolescentes, es una sociedad que tiene mucho más que ver con lo que ellas vienen proponiendo hace años que con lo que nosotros venimos proponiendo. Una familia bien constituida, marido y mujer, una tradición, un respeto, un orden. Entonces, que se hagan cargo de ellas. Esto me hace acordar el tema de los diputados que están a favor del aborto, invocan el caso de violación, pero luego votaron en contra de la prisión para los violadores, sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay que estudiar, hace falta, está pendiente todo un estudio psicológico de las condiciones que favorecen el tema de la violación, pero los estudios que ya existen sintetizan todo en esta frase: la pornografía es la teoría, la violación es la práctica. Entonces nosotros hoy, si una persona dice, no, estoy en contra de que haya una industria pornográfica, estas feministas probablemente lo van a tildar de retrógrado, de medieval, de conservador. Bueno, pero si eso es la teoría, vos eliminando la teoría reducís la práctica. Entonces, me parece que es un problema que ellas generaron, y el aborto opera como el cierre de este círculo infernal, que además la chica aborta, vuelve a su familia, y ahí el tipo la vuelve a violar. Entonces, cuando nosotros eliminamos a ese bebé, no solamente matamos a un inocente, sino que también destruimos la prueba que permita conectar mediante ADN al bebé con su padre, y así probar que ese hombre es el responsable de la violación. Del estupro, del abuso y de todo lo que es culpable y responsable un adulto mayor con un niño, ¿no? y lo que tiene que pagar, sin lugar a dudas. Este argumento del que estamos hablando se llamaría ¿cómo? Que también es una falacia. El argumento, ¿cuál de todos? Ad nauseam, ese sería, ¿no? Digo, nauseum, si es que lo digo bien. No, yo lo que creo es que acá se trata, acá nos desviamos un poco del análisis objetivo de las falacias y fuimos analizando otra cuestión. Sí. Yo lo que creo es que acá lo que hay es, yo no propiamente hablando no diría que hay una falacia, sino que hay un martillar sobre la preadolescente embarazada, no querer hablar del violador, no querer investigar el tema de las causas de la violación, y reducir todo a, bueno, sacale el hijo a la nena para que no sea madre. Es una hipocresía. El hijo ya está, la nena ya es madre, nosotros no podemos ir para atrás, no podemos cambiar el pasado, podemos ir para adelante e intentar prevenir en el futuro. Entonces, me parece que la respuesta de la sociedad no tiene que ser eliminar a una persona que ni siquiera existía cuando la violación tuvo lugar, porque el bebé ni siquiera existía.
Por otra parte, y esto sí me parece importante decirlo, los abortistas invocan un caso que es el de la violación, pero no creen en él, porque ellos están a favor del aborto en todos los casos. Me quería Con detener, violación, sin violación, es bastante hipócrita que invoquen el caso de me quería detener acá, porque en realidad, bueno, lo que pasó ahora en San Juan con la niñita, que sí le hicieron el protocolo ilegal, le llamamos así porque realmente uno se siente atropellado. Pero está presa la mamá y está preso el padrastro, que ha sido quien ha venido abusando de la niña y que sería el responsable del aborto, del embarazo de la pequeña. Y yo me ponía a pensar, bien, ahora nos cambian la jugada. Ahora encarcelamos a los violadores, pero exigimos el fallo FAL, exigimos el protocolo ILE. ¿Cómo nos paramos ante esto? Porque de todas maneras no queremos protocolo, porque ellos quieren muerte. Y los mal llamados ahora, porque parece ser que no sería un buen uso del lenguaje decirnos pro vida, no queremos protocolos de la muerte, no queremos que se pueda llegar a hacer en cualquier estadio, ni porque sea una violación. Que no resulta agradable para decir, que resulta como que difícil ante la gente decir, no sé, es una violación. No, hay argumentos para decir que sigue siendo una persona, un ser humano. Hay argumentos y hay presencias. Karina Echepare, ¿no fue una persona nacida de una violación? Sí. Bueno, ¿qué hacemos? ¿La matamos? O sea, ¿qué diferencia hay entre Karina y cualquiera de los oyentes que nos están escuchando? No resiste el menor análisis, no resiste... aparte, insisto que hay una cuestión evidente. Ellos invocan el caso de la violación, pero no creen en él. Para los abortistas, no hay un caso que sea legítimo y otros no. Es la voluntad de la mujer, la voluntad reproductiva de la mujer. Por eso, no nos dejemos engañar por tirarnos arena en los ojos que hacen los abortistas. Nos obligan a discutir algo, en realidad no creen en él. Es una estrategia de distintos pasos. Entonces, el primer paso es lograr el aborto por violación. Y el último paso será el aborto legal, total. No les interesa el caso puntual de la violación, les interesa el aborto total. Esto hay que decirlo con todas las letras. Bueno, ese es el punto. Lo que quieren es el aborto seguro y gratuito, legal, seguro y gratuito. Y nos están haciendo mirar para otro lado, transformando las cosas. Nos están exactamente con un caso que tiene sensibilidad pública, que la exacto. gente se horroriza, porque vos vas y le decís a una persona, ¿y qué pasaría si tu hija la violan? Entonces, lo que siempre nos dicen. Le levantás la térmica a una persona con esos ejemplos. Hay otro ejemplo de otra falacia que se llama el argumento, conocida como la falacia de apelación al pueblo o sofisma populista. Según esta falacia, una opinión es válida o es verdadera por el hecho de que todos o una parte mayoritaria de la gente opinaría así. Por ejemplo, he escuchado unos casos, gente que trabaja en un ministerio de la nación y dice, bueno, acá todos roban, ¿no? Todos se roban algo, una lapicera, unas hojas, no sé. Entonces, como todos roban, roba él. ¿Sí? O sea, como todos lo hacen, bueno, yo lo hago. Pero eso eso es una falacia, es inconsistente. Una cosa más interesante, que por ahí nos salimos del estudio habitual de las falacias, es la falacia de conclusión irrelevante, que tiene lugar cuando en un argumento uno presenta en una discusión uno presenta un argumento que por sí mismo tiene valor, pero que no prueba lo que yo pretendía que sostener. Entonces, por ejemplo, hay gente que argumenta que, bueno, sí, a los homosexuales los han tratado mal en el pasado. Y te cuenta casos donde han sido hostigados, molestados, etc. ¿Sí? Entonces de eso infiere que como lo trataron mal en el pasado, entonces ahora estaba bien legalizar el matrimonio igualitario, que no es un pseudo matrimonio,
estaba bien legalizar la identidad de género. Bueno, sí, está bien, pero no tiene, una cosa no tiene ninguna relación con la otra, ¿sí? Entonces, también es falaz decir, o sea, conectar dos cosas que no tienen una relación y pretender que la verdad de una prueba la legitimidad de otra, ¿sí? ¿Me seguís? Sí, te estoy siguiendo. Exacto. Otra falacia, Estaba tratando de sí, encontrar ejemplos en mi mente sí. para poder aportar. Otra falacia, quizás ahí después si algún oyente comenta algo podemos ir conversándolo. Otra falacia es la apelación a la riqueza, según la cual algo es cierto o es adecuado o es verdadero porque aquel que lo propone es rico. Esto lo usaron mucho los países, lo usaron mucho los abortistas al hablar de los países avanzados económicamente. Como Suiza. Entonces, claro, te decía, no, mirá, los países más ricos del mundo legalizaron el aborto. Claro. Entonces, O los primermundistas. los ricos, claro, Los países primermundistas tienen ya actualizado el el tema del aborto, aborto, el crecimiento económico, la ideología de todo. género. Exactamente. Primero que es falso, que el hecho de que alguien sea rico, eso valida sus posiciones. Pero también hay que, acá en este ejemplo particular me quiero detener, María Elena, porque además de ser falso a nivel teórico, es falso a nivel práctico. Estados Unidos legaliza el matrimonio en 1973, pero ya era una potencia económica desde hace años. De hecho, Estados Unidos entra en el siglo XX como una potencia económica, termina la Segunda Guerra Mundial como una superpotencia económica, y entre 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, y 1973, tenemos casi 30 años. Exacto. Entonces, la conclusión se impone. No es que Estados Unidos fue económicamente exitosa gracias al aborto. Estados Unidos ya era económicamente exitoso, como muchos otros países, y luego legaliza el aborto. Por otro lado, también tampoco es cierto la inversa. España, hacia los años 70, estaba entre la potencia económica número 10 del mundo. ¿Qué te parecería ser ahora el número 10? ¿Te gustaría, no? Supongo. Yo creo que sí. Bueno, no tenía el aborto legalizado. ¿Y hoy? Hoy sí, pero no, eso no es por ser, no es por tener un crecimiento económico. Es decir, el crecimiento económico y la legalización del aborto son dos temas completamente distintos. Que hayan coexistido temporalmente no significa que uno sea a causa del otro. Que acá esa es la falacia. Que también se conoce como la falacia de la causalidad falsa. La doctora Chinda Brondolino el otro día decía de que cuando se legaliza en España el aborto, no sé exactamente el número, no lo recuerdo, pero te digo una cifra. Era de 200, ¿sí? Y después de todos estos años de su legalización, son 1800. Entonces, no definitivamente el aborto no arregla nada. No está ayudando a nada, porque el aborto no es gratis. Digo, Mirá, sí. para los países y para los gobiernos. En 1985 el aborto es despenalizado en 3 supuestos, ¿no? Que son parecidos a los nuestros, tenemos ahora. Pero a lo que voy es que España llegó a ser la potencia número 10 del mundo en los años 70, y el aborto no estaba ni siquiera despenalizado. Entonces no tiene ninguna relación el crecimiento económico, claro, con la legalización del aborto. Es completamente falaz. Por eso digo, acá se junta la falacia de la apelación a la riqueza con la de la causalidad falsa. Te doy otro ejemplo. Los abortistas insistieron mucho en que después de la legalización del aborto en Uruguay, acá nomás, bajó la cantidad de muertes maternas, ¿sí? Y el ejemplo era interesante porque tenemos un montón de población uruguaya en nuestro país, estamos muy cerca, somos personas muy parecidas, hasta de costumbre, hasta incluso de cómo jugamos al fútbol. del mate.
el mate, tenemos una historia del siglo XIX muy, muy entrelazada. Recordamos mucho a Artigas, toda su lucha contra los realistas. Y entonces decían, bueno, legalización del aborto en Uruguay, y luego bajó la cantidad de muertes maternas, pero que ocultan que acá lo que hay es una coincidencia cronológica y no una causalidad. ¿Por qué? ¿Cómo lo pruebo? Porque la maternidad, la cantidad de muerte materna venía bajando desde antes. No es que bajó a partir de la legalización, bajaba desde antes, ¿sí? De hecho, en Argentina las muertes maternas vienen bajando hace años. ¿Por qué? Porque han mejorado las condiciones tecnológicas o lo que sea y no se ha legalizado el aborto, lo cual prueba que lo que ellos nos dicen como unido, en realidad no está unido y por lo tanto están cometiendo graves falacias que esconden, ¿no?, grandes mentiras, promoción de un asesinato. Una gran mentira al servicio de una maquinaria, de una mentira al servicio de una maquinaria de muerte. Así que bueno, con esto es lo que yo tenía para hoy preparado, quería compartirlo con ustedes, con vos especialmente. Así que, si te parece, les mando un saludo a todos y vamos cerrando. Bueno, así de repente. Así de repente. Sí, porque bueno, quiero dejarte la palabra a vos, pero quería agradecerte que me hayas permitido explicar este tema. Y quedo a disposición, tengo un muro en las redes sociales con mi nombre, Juan Carlos Monedero, tengo una página, tengo un canal de YouTube, tengo un libro donde desarrollo esto un poco más, que se llama Lenguaje, Ideología y Poder, y está disponible en Amazon. Así que bueno, los invito a todos a profundizar y enriquecernos. Bueno, ojalá puedas tenerlo en mano, porque hay mucha gente que quiere tenerlo en mano al libro porque le gusta leerlo, como a mí me gusta tener el libro en mano y no leerlo en el celular o en la tablet o en la computadora. Me gusta, creo que estamos buscando algunos apoyos. Sponsors. Esperemos que aparezcan. Esperemos que aparezcan, pero bueno, mientras tanto seguimos trabajando y hay muchísimo material gratuito en el blog, en la página, en el canal de YouTube, que está todo a disposición. Como para cerrar, podríamos decir que una falacia es una mentira, para que lo entendamos. Yo creo que peor, involucra la mentira, pero la falacia es un razonamiento que parece verdadero, pero en realidad no lo es. Que parece que tiene una conclusión verdadera y en realidad respalda una conclusión que no está probada. Pero es más... es mentira y engaño juntos. Está emparentado con la mentira. Claro. Sin dudas. Mentira y engaño juntos, más manipulación. Es un combo terrible. Por eso es que la idea es despabilar a los oyentes y bueno, poner estas herramientas al servicio de ellos para que no sean engañados. Bueno, seguramente vamos a seguir charlando y ya me harás un hablando claro con esto también, que está buenísimo para poder breve, conciso, enviarlo y promocionarlo por distintos lugares. Y yo te agradezco muchísimo este tiempo que te has tomado para charlar con nosotros. Siempre es un gusto hablar con vos, Juan Carlos. Por favor, igualmente, Marilena. Y bueno, nos estaremos escuchando, hablando y viendo en algún otro momento. Dale, estamos en contacto, ¿eh? Te mando un beso y un saludo para todos los oyentes. Muchísimas gracias. El licenciado Juan Carlos Monedero, que trata de enriquecer, mira, bien vale su apellido en este momento, enriquecernos en cuanto a conocimientos que tienen que ver con esto, ¿no? Es decir, qué bárbaro, cómo una falacia que tiene encerrado, como recién deducíamos, la mentira, el engaño, la manipulación, como un argumento. ¿Y cuánta gente cae en esta telaraña de enredos de una falacia? Creo que es tiempo de abrir los ojos, es tiempo de abrir los oídos y prestar más atención que nunca para que no nos engañen. Y esto está buenísimo realmente. Las 7 de la tarde con 4 minutos, dije, son 15 minutos, 20 minutos y es imposible hablar menos tiempo con él, con Juan Carlos. Es imposible. A mí me apasiona cuando alguien me puede dar herramientas para después enfrentarme o para confrontarme con algunos pensamientos o también con algunas estructuras en nuestro pensamiento que se van armando
cuando las falacias llegan a nuestra vida y nos arman estructuras y muros que después nos impiden ver la realidad o la verdad. Así que bueno, agradecerle por supuesto a Juan Carlos Monedero. Hacé lo que quieras. Tenés un instante apenas. No digas que no te avisamos. Ya seguimos con más de lo que a vos te gusta. Seguimos con Dale que va. De lunes a viernes, de 17 a 20 horas.